Hola, ¿qué tal? Tecnotas. Hace tiempo que no subía videos, pero ahora vamos a tener un poco más de tiempo para subir un video cada semana. Acabo de ser papá y el bebé requiere mucha atención, pero ahora tiene un horario un poco más normal, así que ojalá que cada semana nos podamos ver nuevamente. Hasta aquí hemos aprendido funcionalidades básicas de Java. En el video de hoy vamos a aprender a identificar objetos. Vamos a comenzar creando nuestro proyecto de Java. A nuestro programa le vamos a crear una clase principal y, como hemos hecho en todas las clases, vamos a crear un main, darle formato con Ctrl+Shift+F y comenzar a programar. Un objeto es una representación en un lenguaje de programación de algo que existe en la vida real. Y la forma de crear un objeto en Java es creando una clase. Entonces vamos a crear una clase que se llama objeto. El nombre que continúa va a ser el nombre de la clase que va a contener estos objetos. Lo que está dentro de los paréntesis de llave es el mapa o molde que voy a utilizar para poder crear estos objetos. Por ejemplo, si estoy construyendo casas, necesito un plano de lo que voy a construir. Ese plano que me permite comprar las piezas y armar una casa es, en el caso de Java, esta clase. Tener un plano para poder hacer casas me permite usar el mismo plano para crear otra casa de otro color, incluso modificar un poco la casa y agregar algunas extensiones o eliminar algunas paredes, por ejemplo. Para utilizar este objeto podemos declararlo de la misma forma que hemos declarado variables enteras o caracteres o lógicas, etc. Primero llamamos al tipo de dato, después llamamos al nombre de la variable y después le damos un valor inicial. En este caso, el tipo de dato es nuestro objeto, así que vamos a escribir objeto y luego vamos a darle un nombre a nuestro objeto. Voy a llamarlo O y vamos a igualarlo a una nueva instancia. Para crear un nuevo objeto tengo que decir new objeto y abrir y cerrar paréntesis. Lo que va a hacer esta frase, new objeto, abrir y cerrar paréntesis, es llamar a la declaración de la clase objeto y crear el objeto si es que tiene alguna instrucción de creación. Y si no la tiene, va a ser un objeto por defecto. Y esto va a generar un objeto en la memoria. Y este objeto es una instancia. Entonces acá tenemos un mapa o tenemos un plano para poder crear las casas. Y acá abajo tenemos una instancia o una casa efectivamente creada y construida. Entonces esa es la diferencia entre la clase y la instancia. Ahora puedo imprimir este objeto y decir qué es lo que tiene este objeto. Vamos a poner South, control espacio y vamos a escribir la letra O para imprimir el objeto. Vamos a poner ejecutar programa. Hay un objeto con un signo arroba y con un código medio extraño. Y ese código extraño es la forma en que la máquina virtual de Java va a representar este objeto en la memoria. Ahora, este objeto es un objeto que no tiene atributos, no tiene métodos, no tiene absolutamente nada. Es solamente una clase vacía que crea una instancia y esta instancia tiene un identificador interno de Java. Si creo otro objeto, ese otro objeto va a tener otro identificador. Entonces voy a crear aquí un objeto O2. A este le vamos a llamar O1 y vamos a imprimir O1, vamos a agregar O2. Entonces ahora tenemos dos objetos y si compilamos vamos a ver que cada objeto tiene un identificador diferente. Este código es generado automáticamente por Java cuando tú creas una nueva instancia de un objeto. A pesar de que los objetos son aparentemente idénticos porque no tienen ningún atributo, nada que los diferencie entre uno y otro, son diferentes cuando yo los imprimo. Esto es exactamente lo mismo que llamar a un método que tienen todos los objetos que se llama toString. Entonces yo puedo decir toString y convierto ese objeto en la representación en string de el objeto, que es lo mismo que imprimimos acá. Pero internamente Java hace lo mismo cuando tú solamente pones el nombre del objeto. Esto es lo que realmente está haciendo Java cuando estamos poniendo el nombre. Estamos llamando a un método de un objeto que se llama toString y que existe en todos los objetos. Ahora, si quiero comparar si un objeto es igual a otro objeto, ¿cierto? Esto es lo que nosotros haríamos para comparar si el objeto 1 es igual al objeto 2. Cuando no estás trabajando con primitivas, hay otro método igual que el toString que permite comparar un objeto con otro, que se llama equals. Entonces, si quiero comparar si el objeto 1 es igual a otro objeto, en vez de escribir O1 igual O2, vamos a decir O1.equals objeto 2. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre O1 igual O2 a O1 equals O2? Bueno, en el primer caso, estoy verificando si el objeto 1 es el objeto 2. Es decir, quiero verificar si son el mismo objeto.
si es exactamente la misma cosa. En el caso del segundo, lo que estoy verificando es si el objeto 1 contiene lo mismo que el objeto 2. Entonces no es la misma verificación. Son preguntas diferentes y pueden entregar respuestas diferentes. Hagamos que ambos casos nos entreguen verdadero. Voy a forzar que el objeto 1 sea igual al objeto 2. Entonces ahora el objeto 1 es el objeto 2, por lo tanto voy a tener verdadero. Y acá abajo, el objeto 1, puesto que es el objeto 2, tienen los mismos rasgos diferenciadores. Entonces también me va a dar verdadero. Pero puede existir el caso en que los objetos no son el mismo objeto y tienen los mismos rasgos diferenciadores. Para eso tenemos que redefinir la forma en que un objeto verifica si otro objeto es igual a él mismo. Es decir, tenemos que volver a escribir este método que se llama equals. Pero antes tenemos que darle un rasgo a nuestro objeto que me permita diferenciarlo o igualarlo a otro. Entonces ese rasgo o atributo lo vamos a determinar ahora. Vamos a darle un nombre a los objetos y vamos a decir que un objeto es igual a otro objeto cuando tienen exactamente el mismo nombre. Entonces vamos a verificar eso ahora. Démosle el primer atributo nombre y va a ser un string. String es una cadena de caracteres, por lo tanto puedo ponerle entre comillas un valor al objeto 1, punto nombre, vamos a darle el nombre A, y al objeto 2 vamos a darle el nombre B. Cuando imprimo el resultado del objeto 1 y el objeto 2 vamos a ver que imprimen el mismo símbolo extraño. Para sobreescribir un método basta con que nosotros llamemos al método toString, control espacio, y acá podemos llamar a uno de los métodos que queremos sobreescribir. En este caso me está diciendo, mira, alterar temporalmente el método para poder cambiar cómo funciona el método toString. Entonces con el @overread lo que estamos haciendo es sobreescribir el método, y ahora en vez de utilizar el toString de cualquier objeto, vamos a utilizar nuestro propio toString. Y este toString va a imprimir el nombre. Entonces en vez de imprimir super, que sería el padre, y toString, que sería el método toString del padre de mi objeto, voy a imprimir el nombre de este objeto. Entonces estoy diciéndole explícitamente que busque en este objeto, para eso es la palabra this, el nombre y devuelva este nombre. Veo que ahora me aparece el nombre A y el nombre B de mi objeto 1 y mi objeto 2. De hecho, acá puedo, en vez de imprimir toString, puedo imprimir el nombre directamente, ¿cierto? Y puedo llamar al nombre de mi objeto ahora y ver que A y B y A y B. Y si ahora llamo al padre, en el primer caso se va a imprimir la dirección de memoria y en el segundo caso se va a imprimir el nombre de mi objeto. Entonces ahora voy a ver las diferencias e igualdades que tenemos entre uno y otro. Digamos que ambos objetos se llaman igual, A y A. Acá podemos ver que A y A son el mismo nombre para dos objetos diferentes. ¿Son el mismo objeto? No, me va a entregar falso. ¿Contiene el mismo rasgo diferenciador? Nos dice falso, pero el mismo rasgo diferenciador es el nombre. Por defecto, el mismo rasgo diferenciador de los objetos es ese código hash. Y yo le puedo decir específicamente cuál es el rasgo diferenciador que quiero para este objeto. Hay varias formas de hacerlo, hay una forma manual de hacerlo, pero vamos a llamar a la forma automática de hacerlo. Entonces ahora vamos a crear automáticamente el código que va a dar una igualdad a nuestro objeto. Entonces vamos a ir al código fuente, vamos a ir a hashcode y equals, y con hashcode e equals se van a crear dos métodos automáticamente, y yo le puedo indicar aquí cuál de los atributos de mi objeto, en este caso solamente el nombre, voy a utilizar para decir, este objeto es único porque tiene este hashcode, y voy a seleccionar solamente el nombre, y esto genera un hashcode y un equals que se utilizan para dar este resultado. Entonces aquí vemos que tenemos un objeto igual a otro objeto porque el mismo hashcode es generado. Para verificar si un objeto es igual a otro, este método autocreado verifica si el nombre, que es este nombre, es igual a el otro nombre, el otro objeto que se le está entregando. Entonces este objeto, haciendo un cast, entonces convierte este object en un objeto, que es el objeto que yo acabo de crear, y verifica si es que esto es verdadero o falso. Entonces ahora podemos ver que los objetos tienen el mismo nombre, son objetos diferentes, tienen el mismo rasgo diferenciador,
por lo tanto son objetos iguales. Ahora, ¿qué pasa si cambio esto por otro nombre? Tengo falso y falso, tengo cada uno de los objetos un valor diferente. ¿Qué pasa si luego de haber creado el objeto 2 le cambio el nombre a A? ¿Se convertirá de vuelta a el mismo valor? Sí, el hashcode se genera cada vez que tú cambias algún valor del objeto. Bueno, eso es todo por ahora. En este video aprendimos a crear un objeto, darle una característica o un atributo a ese objeto, crear instancias de ese objeto, cambiar el valor que voy a imprimir de ese objeto. En vez de imprimir su código especial de diferenciación, voy a imprimir lo que yo quiero como código diferenciador o como texto. Y además hemos aprendido a validar si un objeto es igual o el mismo y a identificar que son preguntas diferentes. Todo este código lo hicimos muy rápido utilizando código armado de Eclipse para entender el concepto. En la práctica esto se utiliza y se modifica. Tú tienes que modificar algunas de las cosas si quieres programar rápido las cosas. No estamos siguiendo las mejores prácticas con este ejemplo. En este caso, nosotros creamos un objeto con el atributo nombre. No le dimos ningún nivel de privacidad a este objeto. Y de eso, de los niveles de privacidad, de los métodos, de cómo cambiar el valor y cómo recuperar el valor, vamos a hablar en otro video. Así que hasta entonces, espero que les haya gustado y les sirva este video. Nos vemos. Chao.